voy acomodando. Gracias al grupo de alabanza porque nos ayuda a ponernos en consonancia con el Señor para también estos momentos, ¿verdad? Va adelante, entonando, como el pueblo iba delante, tocando las trompetas, los címbalos y el pueblo detrás. Y esto nos hace ponernos en situación de que somos pueblo suyo y que los unos y los otros estamos en el mismo caminar. Y ellos van delante, preparando también el corazón del pueblo, también para ese encuentro especial que hemos de tener en esta tarde con nuestro Señor. Pues hoy en esta tarde el Señor puso en mi corazón. Perdona, Juan. Sí. La dona mira las pilas. ¿Me va a poner las pilas? Sí. Bueno, yo soy sostenible, ¿eh? Soy eléctrico. ¿Sí? ¿Mejor? Sí. ¿Ya se me escucha? Se escucha más. Pero con vosotros, ¿eh? Bueno, como estaba diciendo en esta semana, oraba para que el Señor pusiera también en mi mente, en mi corazón, aquello que tenía que traer esta tarde, lo que Él quisiera que pudiera compartir con vosotros. Y como hemos hecho ahora antes un poquito también la pequeña introducción, uno va también, como el grupo de alabanza, entonando y modelando un poco los corazones del pueblo a la hora de enfrentarnos también en la presencia como pueblo delante del Señor. Entonces, decía, el corazón del hombre. Y leyendo su palabra, me llevó a un personaje que quizás, pues bueno, todos sabemos de él. Ahora, en este tiempo, pues vamos a ver cómo nos van a inundar también. Ahora vendrán las películas típicas de Navidad, Ben-Hur y todas estas, ¿no? Y ya en enero ya se pasará todo este espíritu navideño, ya nadie se acordará del Señor, pero ahora vendrán un montón de películas, entre ellas una que nos habla del personaje que en esta tarde vamos a usar como referencia, de cómo el Señor también obra en la vida de los creyentes. Y no es otro que Moisés. Es un personaje que todos conocemos, sabemos de la manera que el Señor ha obrado en su vida y cómo el Señor usó a Moisés para hacer su voluntad con el pueblo hebreo. Pero leyendo un texto en Números 12, versículo 3, dice el texto, y aquel varón Moisés era manso, un texto que es conocido por todos, más que todos los hombres de la tierra. Fíjate, solo dice el Señor de Moisés. Y a Moisés lo sitúa en un corazón manso, pero no manso de alguna manera dócil, sino el más manso de toda la tierra. Hoy tenemos programa de misa. Coge eso. Coge. Pues lo ponemos aquí, un poquito, no pasa nada. Vamos a eso. Este lo colocamos aquí abajo. Y no pasa nada. Bueno, ¿se me escucha ahora mejor? ¿Sí? Sí. Sí. Vale.
Pues como iba diciendo, lo sitúa como el corazón más manso de toda la tierra. Bueno, me escucho muy fuerte, ¿no? ¿Sí? Vale. Y bueno, la Biblia nos afirma que Moisés era el hombre más manso. Pero leyendo su relato, leyendo sobre sus hechos, leyendo sobre su vida, leyendo en cómo enfrentaba Moisés las cosas, a mí me parecía de todo menos manso. Y hoy quiero hablarte de cómo Dios también trabaja en la vida del creyente, en las vidas como la de Moisés, para que en un momento el Señor sea capaz de catalogarlo y ponerle en un texto debajo, el más manso de toda la tierra. Y cuando hablamos de mansedumbre, no hablamos de aquello que de una manera u otra nosotros conocemos como una persona dócil, mansa, sino hablamos de una actitud del corazón. Hablamos de un corazón rendido plenamente a la voluntad de Dios. Algunos cristianos podemos engañarnos, o podemos ver también, el mundo nos ha hecho ver también mucho engaño en esto, pensando que es atractivo la actitud que Moisés tenía, esa actitud inicial de bárbaro, porque aquellas cosas que hacía Moisés en su inicio lo podemos catalogar muchas cosas, pero de manso, una vez que trabajó el Señor con él, sí, pero antes yo lo asemejo mucho a la actitud que nos han estado vendiendo esta del típico cowboy del oeste, duro, irreflexivo, con sus espuelas, ¿no? Todos vemos ahí impetuoso, salvaje, y lo vemos atractivo, ¿no? Se nos presenta en las películas, siempre se nos ha presentado como un personaje, este es el bueno, ¿no? Todo el mundo, este es el bueno, que va vestido de negro en el mar. Pero yo no sé si es atractivo o no para el mundo, pero para Dios lo que sí es inútil. Esa actitud para Dios es infructuosa, no trae fruto ninguno. Estéril. Vamos a ver un símil. Un caballo salvaje con un caballo que ya está pues manso, que ya ha pasado por ese proceso de doma. Ambos tienen la misma fuerza, ambos tienen el mismo ímpetu, ambos tienen las mismas habilidades, pero la fuerza y la habilidad de un caballo salvaje está descontrolada. No es útil para los propósitos de su amo. Por el contrario, un caballo manso, aquel que ya ha pasado por ese proceso de doma, ya ha sido capacitado para ser montado, para ponerle los aperos de labranza y poder arar con él, para poder engancharle un carro y tirar del carro. Está rendido a la voluntad de su amo. Porque si tras todo este proceso de doma el caballo no rinde, si no lo consigue, el caballo será sacrificado. Porque no es útil. Mira, jamás Dios ha usado para hacer su voluntad un corazón salvaje. Nunca. Leemos los textos y vemos cómo el Señor ha ido transformando vidas hacia corazones dóciles
capacitados para hacer su voluntad. Y ahora en esta tarde tú te puedes identificar con uno de estos dos corazones, el útil o el estéril. Uno domado para hacer la voluntad de Dios o uno salvaje rendido a su propia voluntad para hacer las cosas como tú quieres, para hacer las cosas cuando tú quieres y de la forma que tú quieres. Pero ten en cuenta que Dios nunca ha usado a un hombre o una mujer para hacer su voluntad con este tipo de corazón. Dios necesita amansarlo primero. Vamos al texto que nos ocupa en esta tarde. Éxodo, versículo 2, capítulo 2, versículos del 11 al 15. La recoge. Dice el relato, todos conocemos el relato anterior de esto, y Éxodo 2, a partir del versículo 11 al 15. Claro. Dice así la palabra: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces dice el texto que Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Vamos a tomar unos minutos para ponernos en situación. Moisés, hebreo, sus padres ambos eran levitas y hombres de fe y mujer de fe, condenado desde su nacimiento a muerte. Sabemos que hubo un edicto por parte del rey de Egipto, Faraón, porque los hebreos proliferaban en demasía y decidieron matar a aquellos que habían nacido en esa franja de aquellos los hebreos. Por tanto, no era hijo único, tenía hermanos mayores, que eran María y Aarón. Pero sus padres, como hemos dicho, eran hombres de fe y refugiaron a Moisés durante 3 meses. A los 3 meses, dice que su madre tejió una cesta con junco y la impregnó con brea, impermeabilizándola para llevarla al río. Dice que una vez allí en el río, en el sitio donde normalmente venía la familia real a bañarse, pues dejó la cesta con ese niño, como dice el texto, hermoso, y vio cómo se allegaba esa cesta hasta la familia real. Allí lo tomó la hermana de Faraón y fue adoptado como hijo de la hermana de Faraón. Educado en todas las artes de los egipcios, durante 40 años formado en todas sus disciplinas, en todas las disciplinas que podía tener a su alcance como príncipe de Egipto.
comandando ejércitos en la guerra, forjado bajo esa cultura que tenía bajo sus pies a los hebreos como esclavos. Posiblemente educado como sucesor de Faraón. Mirad, Moisés con 40 años estaba preparado. No era un don nadie, estaba preparado. Pero preparado a la vista de los ojos de los hombres. Pero volviendo al texto, dice el versículo 12 que viendo lo que había ocurrido o cómo trataba el egipcio a sus hermanos, dice el texto, que entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Mirad, el fuego ardía en Moisés, porque Dios ya había tocado su corazón. E hizo según los principios y la educación bajo la que fue forjado. Hizo lo que normalmente haría bajo las reglas en las que ha sido educado. Y sabiendo lo que iba a hacer, dice el texto que entonces miró a todas partes, por si lo veía, y viendo que no aparecía nadie, allí no aparecía ni un arma, lo golpea con intención de matarlo y escondió su cuerpo. Como si no hubiera pasado nada, debajo de la arena, ¿no? Como cuando barremos debajo de la alfombra, aquí no ha pasado nada. Y otra cosa, mariposa. Prosigue el texto que dice, y oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián, en el desierto. Y ahora nos vamos a Números y dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Vaya cambio, ¿verdad? ¿Cuántos creéis que cuando Moisés defendió al hebreo del maltrato del egipcio, de alguna manera estaba cumpliendo la voluntad de Dios? Lo repito. ¿Cuántos creéis que cuando Moisés mató al egipcio, de alguna manera estaba cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Qué nos dice la historia bíblica? Sabemos que Dios llamaría a Moisés para liberar al pueblo de la mano de los egipcios. Sabemos que Dios no tendría ningún problema en matar a miles de egipcios y liberar a su pueblo de esa opresión. Ningún problema. Primeramente lo haría con una de las plagas, con la primogenitura de todos los egipcios, y segundamente a todos los ejércitos que perseguían al pueblo hebreo, los ahogó debajo del mar. Entonces, ¿dónde estaba el problema? Por aquel pequeño asesinato. ¿Por qué Dios no le agradó esto y se llevó a Moisés al desierto? Pues simplemente porque Moisés intentó hacer la voluntad de Dios con la fuerza de su carne. Moisés intentó hacer la voluntad de Dios con su fuerza, a su tiempo y con sus métodos. Moisés intentó hacer la voluntad de Dios con un corazón salvaje.
Dios nunca ha usado a un hombre, a una mujer, con un corazón salvaje para hacer sus propósitos. Si debía Moisés de liderar una rebelión, ese era el momento, humanamente hablando, ¿no? Estaba preparado militarmente, tenía contacto, era príncipe de Egipto, tenía formación en todas las artes, era joven, tenía 40 años. Humanamente hablando, no había ni mejor momento para sacar a ese pueblo de ahí, ¿no? Pero para Dios, ese Moisés no le valía para cumplir sus propósitos, porque era demasiado autosuficiente. Y Dios nunca ha usado a un hombre así para hacer sus propósitos. En esta tarde te voy a escuchar mucho a esta frase, porque Dios nunca ha usado a un hombre o una mujer con un corazón salvaje para hacer sus propósitos. Era necesario pasar primeramente por las manos de Dios. Entonces, Dios tiene que tomar este corazón salvaje y comenzar el proceso de toma, donde ese corazón salvaje recibiría 40 años de toma en el desierto a los pies del Sinaí. La acción es tan importante como el tiempo para Dios. Charles Window usa una frase que me gustó mucho y la escribí. Dice: Dios no solamente planifica lo que debemos de hacer, sino que también ha dispuesto el tiempo idóneo para que lo hagamos. Y para hacer la voluntad de Dios tenemos que pasar por las manos de Dios primeramente. Los desiertos son lugares donde Dios usa para hablarnos al corazón. Dice Oseas 2:14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Mira, en los desiertos Dios vuelve a seducir nuestro corazón. En los desiertos limpia las impurezas de nuestra vida. Los desiertos para el hombre los usa Dios para tratar cara a cara con cada uno de nosotros en cada momento. Cuando oramos para que el Señor nos use, muchas veces obviamos que para que Dios convierta un trozo de metal oxidado, bruto, sin forma, en una espada de doble filo, primeramente tiene que pasar por sus manos. Primeramente tiene que pasar por ese proceso que en esta tarde podemos llamarlo la transformación del herrero. Un trozo de metal inútil, un trozo de metal que es introducido en una fragua de fuego, donde el herrero va aventando desde abajo, metiendo el oxígeno a esa fragua, con aire para dar y dar más fuerza a ese calor que se va generando en la fragua. Tal es así el calor que va generando que cuando metemos el hierro y lo dejamos un buen rato, ese hierro empieza a tomar calor y se pone incandescente. A rojo vivo. Y es en ese momento, en este proceso, podemos ver y compararlo con el proceso que sufre el hombre cuando Dios trata con su corazón.
la iglesia y todas las palabras son para nosotros, todas. Venimos, estamos calentitos, estamos ahora mismo en el horno con Dios. Y todas, es el momento de los anuncios y parece que Dios nos habla en los anuncios. Comienza a tomar los primeros acordes, Miguel, Oti o Pablo, ¿vale? Y ya está delante de la presencia de Dios. Y parece que Dios y tú estáis en constante comunión, pegaditos. Que está al lado tuya pegándote codazos. Mira, 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 mira. Hay un fluir en la palabra que te hace estar en esa presencia. ¿Por qué? Porque estás en el horno con Dios. Estás en puro avivamiento. Pero quiero decirte una cosa esta tarde. Si te han dicho que la vida cristiana es todo puro avivamiento, están engañados. No. Porque el hierro, una vez que no que está caliente, sino que está incandescente, tras pasar por esa fragua de fuego, tras sacarlo del herrero, ese hierro ya está preparado para ser modelado. Y el hierro inútil comienza a ser trabajado por el herrero por medio de martillazo. Y más martillazos. Golpes y golpes que duelen, pero que son necesarios mientras te enfrías. Y nuevamente comienza el proceso de fragua y de nuevo al calor. Y mira, cuando este proceso está iniciado se introduce en la ecuación otra cosita más, el enfriado. El enfriado es cuando el hierro empieza a tomar forma. Es todavía inútil, pero hay algunas curvas, algunas rectas, algún grosor que el herrero quiere mantener. Y este es introducido en una cuba de agua fría. Y literalmente el hierro empieza a crujir y a chillar. ¿Lo escuchan? Crujir y chillar. Pero es ahí donde el hierro empieza a tomar fuerza. En esa cuba de agua fría. Ese cambio brusco de temperatura es denominado en la forja como el templado. Mira, este baño de agua fría es el templado en el creyente. Representa los momentos de frialdad en los que también el creyente pasa. No es todo horno de fuego, no es todo calentito. Es cuando nunca una palabra es para ti. Cuando entras por la puerta y estás un poquito así como desubicado. Cuando vienes a las reuniones y ves que todos parecen entender lo que está ocurriendo menos tú. Y te encuentras un poquito así como raro, aunque son tus hermanos, pero te encuentras raro, como que no te están enterando de nada. Y llega la oración, y empiezan los hermanos a orar y tú alejado totalmente. No sientes nada de nada. Y sientes que entre tú y Dios no es que hay una pared, sino que hay un muro que está en el otro lado, que no te entera de nada. Y piensa, ¿habrá pecado
en mí que me separe de Dios, que me haga estar en esta situación? Porque mental y físicamente estoy aquí. Yo he venido, he cogido mi coche, he venido, me he montado con mis padres, me han traído, he abierto la puerta, me he sentado, he escuchado orar, he escuchado los tonos. Estoy aquí, pero espiritualmente todavía no he llegado. ¿Qué ocurre? Pues simplemente que el herrero ha metido tu corazón en ese baño de agua fría para solidificar aquello que quiere mantener en tu corazón. Ese tiempo de frialdad es tiempo de crujir, es tiempo de que se producen escalofríos en tu vida. Pero quiero decirte una cosa en esta tarde. En ese momento, tienes que tener en cuenta que aún estás en manos del herrero. El herrero está trabajando en tu corazón. Porque lo importante no es que si estás en la fragua, si estás recibiendo un martillazo, o estás dentro del baño de agua fría. Lo importante es que aún estás en manos del herrero. Pero lo peor de este proceso no queda aquí. Podemos estar en un momento diferente. En la fragua, en los golpes, en el baño de agua fría. Y eso no es lo peor. Estemos en un lado o en otro. Porque tú vienes aquí estando en el momento de templado y justo el que se sienta a tu lado está en plena fragua. Tú que no te enteras de nada y el otro está en puro avivamiento. Y comienza el anuncio y tú miras para el lado y este que está en pleno avivamiento lo ves en los anuncios sonriendo y con los ojos cerrados. Y dices tú, yo que no me entero de nada. Y veo a este hombre o a esta mujer que ya está en la misma presencia del Señor, los anuncios. Y sube los brazos. Y empieza la alabanza. Y empieza a cantar más alto que nadie. Y tú dices, ¿qué pasa? Pero aún queda la predicación, que todavía se le escapa algún aleluya, y tú todavía de camino. Pero mira, no vas a pasar mucho tiempo ahí, aún estás en manos del herrero. Porque sigues en manos del herrero. Estás en pleno proceso de transformación y volverás a ser introducido en el fuego. Al igual que en este desierto Dios culminó la obra que Él quería con Moisés llevar a cabo de transformar su corazón y poder sacar a ese pueblo de la cautividad, poder llevarlo a través del desierto, transformar el corazón de ese pueblo también, endurecido, hasta poder llevarlo a esa tierra prometida donde fluía leche y miel. Yo no sé en la etapa de este proceso en la que te encuentras tú, no lo sé. Pero mira, Pablo dice convencido en Filipenses 1:6 que el que comenzó la tan buena obra en ustedes las irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Pablo dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes
esté en el proceso en el que esté, el Señor es fiel y su promesa es verdad. Así que simplemente tenemos que ponernos en las manos del Señor y dejar que el Señor haga conforme a su voluntad, dejando que convierta nuestro corazón salvaje en un corazón